Hola, buenos días, ¿cómo están? Nueva semana, nuevo video. Y hoy vamos a platicar de un libro distinto. Hoy vamos a platicar de otro de mis libros favoritos. Híjole, no sé cuándo vamos a terminar con mis libros favoritos. Y hoy vamos a platicar de Pedro Páramo. Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo, un escritor mexicano, nacido en el estado de Jalisco. Pedro Páramo te platica. Son muchos microcuentos fusionados en un solo relato más grande, ¿no? Pero básicamente la historia gira alrededor de dos historias principales. La primera parte del libro gira alrededor de la historia de Juan Preciado. Te va inmiscuyendo, te va entretejiendo la historia de Pedro Páramo, justo. Y de ahí en adelante se trata de la vida de Pedro Páramo y sus efectos sobre una población y sobre todo su entorno social y comunidad que es en el pueblo de Comala, ¿no? Bueno, Pedro Páramo, tengo un par de ediciones en casa. La que encontré más a mano fue este libro de bolsillo, que además es bastante económico, lo puedes conseguir en cualquier librería por un bajo precio y de verdad es algo que no debes de perderte. Bueno, antes de continuar antes de empezar con el análisis de la historia de Pedro Páramo, quiero comentarte dos cosas. Una a título personal, a ver, ¿cuál es uno de los errores que nosotros tenemos cuando nos mandan leer Pedro Páramo o cuando te mandan en la escuela leer Pedro Páramo? Este libro no debería, yo creo que no debería ser enviado dentro de estas lecturas que te mandan para secundario o para prepa. ¿Por qué? Porque es un libro un poco más complicado, es un libro que tiene, eh, te decía, varios entretejidos, entonces cuando todavía no tienes bien desarrollado el gusto por la lectura o cuando estás empezando con lecturas un poco más sencillas, pues puedes decir, ¿qué es esto, no? Está todo enredado, las cosas no se entienden, los diálogos se entremezclan y puedes terminar pensando que no lo vuelves a leer en tu vida y hay gente que no vuelve a leer en su vida, es un hecho. Entonces, Pedro Páramo debería ser un estudio un poquito más adelante o deberían de prepararte antes, mejor, antes de dejarte leer este libro. Segunda acotación, si tienes oportunidad, si vives en la ciudad, si vives en México, en la República Mexicana, yo alguna vez lo hice, por eso te lo recomiendo, y tienes oportunidad, toma tu libro Pedro Páramo, empaca tus maletas, vete a Comala y léelo ahí. De verdad es algo, te da un feeling distinto, una sensación diferente al estar en el lugar en el que ideó Juan Rulfo ubicar la novela y estar tú ahí sentado leyéndolo, ¿no? Es una experiencia padre que no te sale, no tienes que ir al otro lado del mundo. Entonces en algún momento de tu vida lo puedes hacer. Está muy padre, te lo recomiendo también. Bueno, entremos en contexto del libro. Como les decía, el libro empieza con la historia de Juan Preciado. Juan Preciado es hijo de Pedro Páramo. Pedro Páramo es un papá ausente, no estuvo. La mamá de Juan Preciado y él se fueron cuando él era muy niño de Comala, Colima. Y en el hecho de muerte, Juan Preciado le promete a su mamá, ella le exige que vaya a ver a su papá, que lo busque en Comala y le exija todo lo que no le dio a ella en vida y no le dio a él durante su niñez juventud. Entonces la mamá le pide, prométeme que vas a ir a ver a Juan Preciado, a Pedro Páramo y le vas a reclamar todo esto, ¿no? A Juan Preciado no le queda de otra más que aceptar el compromiso. Y bueno, un tiempo después de que la mamá fallece, se va, busca a Comala, se va en camino. Y bueno, ahí es donde empieza la historia, porque desde que va rumbo a Comala, Juan Preciado se encuentra, por ejemplo, en el camino a un arriero, ¿no? Y le pregunta, oye, Comala, ¿dónde está? Ya vengo cerca, ya me dijeron que era por acá. Y el arriero le dice, ya es allá adelantito, ¿no? Tras de loma. Y lo acompaña. Y lo acompaña y le pregunta a Juan Preciado, oye, ¿hay dónde quedarse? ¿Algún hotel, una posada o dónde? ¿No? Y ya le recomienda, tienes que llegar a la casa de la señora tal. Entonces,
Tú empiezas a leer eso y empiezas a leer una historia común y corriente. No te voy a contar mucho de la historia de Pedro Páramo y de Juan Preciado. Lo que te voy a contar es lo que te tiene que enganchar. Desde ahí, y cuando llega Juan Preciado al pueblo, y cuando se queda en la casa, y cuando empieza a hablar con la señora, ¿no? Te das cuenta que Juan Preciado está platicando y está en presencia de fantasmas. No fantasmas en el sentido anglosajón, ¿no? De bú, ¿no? Fantasmas en el sentido latinoamericano, hispanoamericano, de ánimas, en el sentido mexicano, ¿no? De ánimas. Personas fallecidas que están presentes, que son parte de un pueblo fantasma, de un pueblo vivo, de un pueblo fantasma vivo, ¿no? En donde están las ánimas, donde se quedan penando, donde las ánimas interactúan con las personas y además las personas pues no se asustan del todo en principio, ¿no? Sino que están acostumbrados un tanto por la misma cosmogonía del pueblo mexicano, están acostumbrados a encontrarse con un ánima de frente y platicar con ella, ¿no? Todos hemos oído los cuentos estos de donde, oye, yo hablé ayer con una persona y esa persona resulta que está muerta hace 20 años, ¿no? Y me invitó a entrar a una casa y la casa estaba derruida hace 30 años, ¿no? Pero yo anoche estuve ahí. Bueno, es ese tipo de novela donde Juan Preciado y tú como lector estás interactuando con las ánimas. Entonces en algún momento te das cuenta quién está vivo, quién no está vivo. El propio Juan Preciado, eso sí te voy a contar, el propio Juan Preciado en algún momento ya no sabe si está vivo o si ya murió, y en otro momento te das cuenta de la realidad, ¿no? Cuando llega a Comala y todo lo que pasa después. Escuchas a las ánimas del cementerio platicando sus historias, por te digo que son microcuentos entretejidos, y todos giran alrededor de lo que ha sido la vida en Comala y del impacto o la influencia que de alguna forma nuestro personaje principal, Pedro Páramo, ha tenido sobre la vida de cada uno de ellos y sobre cómo es Comala, ¿no? Bueno, Pedro Páramo está catalogado como una novela de la Revolución, y aunque es escrito más o menos por ahí de 1940 y algo, unos años bastante después, por lo que la catalogan así es porque el lenguaje y los paisajes que te pinta esta pintura están muy enfocados en la sociedad de ese momento, ¿no? Tanto en la posrevolución como en la etapa cristera. Todavía te habla de la leva. La leva es cuando llegaba el ejército a llevarse a todos los chavos o hombres jóvenes o hombres en capacidad de tener armas, se los llevaban a la bola, al ejército, no los enrolaban a la fuerza. La forma, el lenguaje en el que está escrito, el lenguaje en el que te platican los personajes es una maravilla, porque es realmente lenguaje puro de la zona rural mexicana, ¿no? De verdad es algo fantástico. El tipo de novela, el tipo de escritura, el género de esta novela es realismo mágico. El realismo mágico también te lo recomiendo, es algo bárbaro, es una cosa impresionante. Pedro Páramo da pie a muchas, es influencia, no da pie, es influencia, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Puedes encontrar cosas que encuentras en este libro, por ejemplo, las puedes encontrar muy evidentes en Crónica de una muerte anunciada, el estilo, paisajes, ¿no? Pasajes también. En Crónica de una muerte anunciada la puedes encontrar en 100 años de soledad, por supuesto. Entonces el realismo mágico es muy fácil de identificar. En Aura, algunos párrafos por ahí. Si te empiezas a enganchar con Pedro Páramo o alguno de estos libros que te acabo de comentar y que también platicaremos aquí en este canal más adelante, vas a ver cómo son bastante identificables las corrientes, no como en las clases de literatura, esas aburridas que te decían, ¿no? Y todos pertenecen a una generación tal. Cuando empiezas a leerlos y los empiezas a leer con este ojo amigable, encuentras por qué las corrientes se identifican entre sí, ¿no? O porque cada corriente tiene ciertos elementos que tú puedes encontrar. Pero bueno, regresando a Pedro Páramo.
una vez que termina o que vas concluyendo o avanzando dentro de la historia de Juan Preciado, tienes la historia de Pedro Páramo, ¿no? Y ahí lo mágico está, vamos, lo que te decía, el lenguaje de la sociedad rural mexicana de aquellos tiempos, de 1930, 1940, 1950. Pero desde los nombres te das cuenta, ¿no? Porque hay una Damiana, hay el propio Juan, ¿no? El Juan Preciado, el Pedro Páramo, Pedro Miguel Páramo, uno de sus hijos ilegítimos no reconocidos, Susana. Entonces, léelo, identifica cada uno de estos elementos, te va a gustar, le vas a encontrar mucho sentido. Hay que ir haciendo clics, tienes que leerlo. A mí lo que me pasa es que lees 5 párrafos, lees 3 páginas más adelante y de repente haces, bueno, a ver, chin, ya me perdí. Me tengo que regresar a ver en realidad quién está hablando ahora. ¿Es Juan Preciado? ¿Es Pedro Páramo? ¿Es el padre Rentería? Se me está olvidando hablar del padre Rentería. ¿Qué se retrata muy bien dentro de esta novela? Pues se retrata también la parte de lo que Juan Rulfo nos habla es además del cacique, que es Pedro Páramo, y que no sé si en toda Latinoamérica existe esta figura del cacique, que es una persona prácticamente que se considera dueña del pueblo, dueña del pueblo, de sus habitantes, de sus recursos y de todo, ¿no? Entonces Pedro Páramo es el cacique, está la población, el pueblo de Comala y todos sus habitantes, un terrateniente, pero además tienes al padre Rentería. Juan Rulfo nos habla del padre Rentería como representante de la Iglesia Católica, ¿no? En donde solamente están al servicio de los poderosos o de los del dinero y ve dónde hay beneficio y dónde no hay beneficio. Y para unos hay esfuerzo y para otros no hay esfuerzo. Te digo, realmente es una novela que, aunque esté escrita en aquel momento, la puedes traspolar a cualquier parte del mundo, a cualquier parte, sobre todo en México y entiendo mucho en todos los países de América, pero prácticamente lo puedes traspolar a cualquier parte, en todas las corrientes y en todas las religiones y en todas las sociedades de los poderosos, los no poderosos. Pero es un libro muy mexicano, con mucho sabor mexicano, y de verdad que te va a encantar. ¿Quieres saber cómo termina la novela de Pedro Páramo? Te voy a decir, léelo. Es un libro cortito, realmente, Pedro Páramo. En esta edición de bolsillo, que incluye Pedro Páramo y El Llano en Llamas, la historia de, mira, Fulgor. Fulgor es uno como su capataz, ¿no? En esta edición de bolsillo es de 108 páginas. Entonces, realmente es un libro, seguimos con los libros cortos. Pero este libro corto sí no te la lees de una sentada. Este libro corto sí necesita que vayas leyendo con mucho detalle, porque te digo, Juan Rulfo no nos define. Termina de hablar Roberto y ahora empieza a hablar Pedro, ¿no? Se van entrelazando los diálogos, las historias. Ahora estamos hablando de Fulgor en el Panteón o de Abundio en el camino, ¿no? Abundio es el arriero, para que en algún momento, cuando te das cuenta de quién fue el que acompañó, que además es hermano de la persona de Juan Preciado, ¿no? De nuestro principal personaje que va llegando a Comala, porque Pedro Páramo, como buena novela revolucionaria, como buena fotografía de esa sociedad que te estamos platicando, pues tiene muchos hijos, ¿no? Tiene hijos por todos lados, al considerarse dueño de las mujeres incluso de la población. Entonces, bueno, Abundio, el arriero, también resulta ser medio hermano de Juan Preciado, que va llegando a Comala. Te digo, dale mucho detalle a esta lectura, no te vas a aburrir. Esta lectura, si le das detalle, al contrario, le vas a ir encontrando como una buena película, vas a ir encontrando más ganchos con otra historia y más ganchos con otra historia y más razones a lo que pasó 3 páginas adelante. Pasó 3 páginas adelante, ¿no? Porque además la temporalidad no es lineal, brinca entre etapas. Te habla de una Comala, cuando la mamá de Juan Preciado le platica a su hijo de Comala, te habla de una Comala verde, de una Comala frondosa, de una Comala productora de muchos productos agrícolas, y la Comala que tú conoces a través del libro, ya en la historia de Pedro Páramo, es una Comala árida, desértica, ¿no? De donde, cuando dice Juan Rulfo, cuando
las personas del infierno les da frío, se suben a Comala, ¿no? O vienen de Comala, perdón, cuando las personas de Comala bajan al infierno, tienen que llevarse su cobija porque les da frío. Así de caliente y de árido es Comala. En realidad, Comala no es así, ¿no? Y en realidad en el centro de Comala hay una estatua de Juan Rulfo, pero te invito también a que la vayas a conocer. Y léete ahí Pedro Páramo. Bonito día, disfrútalo. Si te gustó la reseña, si te gusta el libro, por favor dale like, por favor compártelo para que llegue a más gente, se les antoje leer otro libro, un libro de un autor mexicano, de los más importantes, ¿no? Y que se lee más, este dato es importante, se lee más en el extranjero a Juan Rulfo que en el propio México, ¿no? Entonces, dale compartir, por favor, y nos vemos dentro de 8 días con una nueva novela. Bueno, no sé qué vamos a leer dentro de 8 días, ahora sí no tengo idea. Cuídate, fue un gusto siempre, bye. Bonito lugar, ¿no? Desde aquí los saludo, bye.